Dios les bendiga en esta noche, mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, bienvenidos una vez más. Qué bueno que dispusieron de este tiempo a hacer un alto en sus actividades, en su trabajo, en su descanso, en los oficios del hogar y poder dedicar una hora para alabar el nombre del Señor y permitir que su palabra, que su presencia traiga refrigerio a nuestras vidas, traiga consuelo a nuestros corazones y restaure sin lugar a dudas esas fuerzas que tanto necesitamos en estos tiempos de pandemia. Hoy, 7 de agosto, se está conmemorando un año más de la batalla de Boyacá, donde aquellos hombres valientes y esforzados en una batalla muy desigual lograron vencer al poderío español y traer la libertad a nuestra nación, a nuestro país. Y aunque no era el ejército más preparado y más capacitado, aunque no era el ejército más sofisticado de la época, lograron llevarse la victoria. Y uno se pone a pensar, ¿por qué lo hicieron? Sencillamente porque estaban firmes en su misión, estaban firmes en su propósito, estaban firmes en ese deseo de libertad, y eso los llevó a obtener la victoria hace ya tantos años. Y cuando yo pienso en esta escena, en este trabajo tan esforzado que hicieron aquellos libertadores, viene a mi mente una palabra que hemos titulado necesitamos estar firmes en Él. Necesitamos estar firmes en Él. Y para ello, quiero invitarlo para que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15, y vamos a leer algunos versículos que se encuentran allí. Dice la palabra del Señor así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Dejémoslo hasta allí la lectura en esta oportunidad. Algo que tenía muy claro el Señor Jesús era que sus discípulos, y entre sus discípulos nos podemos incluir nosotros, íbamos a ser zarandeados por las dificultades, íbamos a ser zarandeados por los problemas, íbamos a pasar situaciones difíciles. Muchas veces se vende el Evangelio, disculpe por utilizar este término, como aquello en lo cual ya no va a haber más sufrimiento, como aquello en lo cual ya no va a haber más dolor, donde no va a haber más fracaso, sino que todo va a ser color de rosa. Pero déjeme decirle que el mismo Señor Jesús habló una y otra vez a sus discípulos y nos habla a través de su palabra de que pasaríamos tiempos difíciles. No por nada el Señor Jesús, hablándole a sus seguidores, le dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. La cruz representa eso precisamente, representa negación, representa
sufrimiento, representa tiempos de dificultad, representa tiempos de crisis, pero también el Señor Jesús nos enseñó y les enseñó en su momento a sus discípulos que Él estaría con nosotros sin importar la prueba, sin importar la circunstancia, sin importar el tiempo, desde que nosotros permanezcamos en Él. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos la posibilidad de enfrentar las dificultades permaneciendo en Él, el evangelista Juan en el capítulo 15 menciona la vid verdadera. Y si usted notó mientras íbamos leyendo, una de las frases, una de las palabras que más se repite es permaneced. Permaneced, permaneced, porque cuando usted y yo permanecemos firmes con Él, permanecemos firmes en un proceso, en una dirección, sin lugar a dudas, y aunque vengan dificultades y problemas, obtendremos los resultados. Cuando nosotros permanecemos en el Señor, el capítulo 15 del versículo 1 al 17 nos menciona muchas cosas que podemos obtener. Una de esas es que permanecemos y damos mucho fruto. Otra es que podemos disfrutar el gozo del Señor. Otra es que nuestras oraciones pueden ser contestadas. Otra es que podremos amar incondicionalmente a nuestro prójimo. Nuestras oraciones pueden ser escuchadas. Qué bendición entonces, mi hermano, mi amigo, resulta permanecer en el Señor. ¿A quién de nosotros no nos gusta que nuestras oraciones sean escuchadas? ¿A quién de nosotros no nos gustaría que lo que pidamos al Padre no lo dé? ¿A quién de nosotros no nos gustaría tener la capacidad de tener una vida productiva, dando fruto, y no fruto, sino mucho fruto, como lo dice el capítulo 15 del Evangelio de Juan? Pienso que a todos nosotros habla de vidas bendecidas, habla de vidas que a pesar de las situaciones, que a pesar de las circunstancias, son vidas que producen, que tienen desarrollo, vidas que crecen, vidas que se mantienen. Entonces, el evangelista Juan aquí en el capítulo 15 menciona algunas claves para permanecer en el Señor. Menciona algunos consejos para permanecer en el Señor. Y el primero lo encontramos en el versículo 4. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Lo primero es que debemos permanecer en su evangelio. Debemos creer y estar seguros que cuando nosotros somos transformados y lavados por el poder de la sangre de Cristo, hemos sido injertados, hemos sido adheridos a ese árbol frondoso que se llama Jesucristo, ese árbol que produce vida, ese árbol que produce resultados, ese árbol que sana, ese árbol que restaura, ese árbol que es el Señor Jesús. Nosotros entonces, como un injerto de una planta tal vez marchita, hemos sido pegados a Él, a ese árbol que es mi Jesús, mi Señor Jesús, y nos ha dado vida. Y si permanecemos en Él, si permanecemos en ese evangelio que Él nos da, si permanecemos en esa fe puesta en Él, dice la palabra que vamos a dar fruto, pero también dice que va a ser mucho fruto. Si nosotros conocemos algo de agricultura, bien sea en flores, bien sea en frutales o en algún tipo de agricultura, nos damos cuenta que una flor puede dar fruto siempre y cuando esté adherida a la planta. Pero si esa flor es arrancada, por más hermosa que sea, por más frondosa y vistosa en sus colores que pueda parecer, se va a marchitar y no va a producir fruto. Para que esa flor madure y produzca fruto, tiene que estar agarrada a la planta. Así nosotros, mi hermano, si queremos dar fruto, tenemos que estar
pegados, adheridos a nuestro Dios y Padre Celestial, creyendo en su evangelio, creyendo en sus promesas. No pretendamos, mi hermano, que podamos dar fruto en nuestra vida espiritual, en nuestra vida económica, en nuestra vida matrimonial, si nosotros no permanecemos pegados, adheridos a la presencia misma del Señor Jesucristo, a ese árbol que produce vida. Así que no basta solamente con leer de vez en cuando la palabra, no basta solamente con de vez en cuando orar y decir que con eso ya es suficiente. No, necesitamos alimentar nuestra vida día a día, con oración, con ayuno, con lectura de la palabra, buscando al Señor. De esa manera, aunque vengan las dificultades, aunque vengan las crisis, podemos permanecer porque estamos apegados al Señor, y lo mejor, podemos dar aún en medio de la crisis fruto, y mucho fruto. El otro consejo está en el versículo 7, dice: otro, permaneced. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Lo segundo es que debemos permanecer en su palabra. La palabra de Dios tiene poder. La palabra del Señor, mi hermano, mi amigo, es viva y eficaz. Y si es una palabra viva, quiere decir que es una palabra que produce resultados. Es una palabra que cuando se menciona, algo tiene que suceder. Esta palabra, mi hermano, que tal vez tú tienes hoy allí en un libro o en una tableta, en un celular, no debe quedarse solamente allí como un recordatorio de que nos gusta leer, sino que debemos creerla, debemos leerla, debemos permanecer en ella constantemente. ¿Cómo vamos a conocer las promesas del Señor? ¿Cómo vamos a conocer las bendiciones del Dios de los cielos para nuestras vidas si no estudiamos, si no leemos la palabra del Señor, mi querido hermano? El evangelista nos enseña a que debemos permanecer en su palabra. Y cuando nosotros tenemos la capacidad de permanecer en su palabra, dice el mismo escritor: pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque al leer la palabra desarrollamos fe. Al leer la palabra nos convencemos que nuestro Dios, el Dios al que usted y yo adoramos, es un Dios que hace milagros. Es un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Aleluya. Es un Dios que ha prometido acompañarnos, y por eso podemos levantar nuestras manos y decir: Padre, extiende tu mirada hacia mi vida, extiende tu mano hacia mi vida, y creer que lo que yo estoy pidiendo en su voluntad será hecho. Así son nuestros hijos. Nuestros hijos, cuando tienen alguna necesidad en su colegio, de alimento, de vestido, sencillamente nos piden: papá, se me dañaron mis zapatos. Papá, tengo que mañana llevar una cartulina al colegio. Papá, tengo ganas de, no sé, de un yogur o qué sé yo. Ellos no se ponen a pensar: ¿será que mi papá tiene cómo responder con esto? ¿Será que mi papá tiene en este justo momento la capacidad? ¿Será que mi papá tiene dinero? No, ellos creen que nosotros como padres tenemos la capacidad de suplir su necesidad, de responder, y ellos lo creen sin ningún problema. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado, pero cuando mis hijos eran pequeños y los profesores pedían colaboraciones en alguna cooperativa, ellos, muy generosos, no decían: vea, yo voy a llevar 2 empanaditas, no sé, 2 paqueticos de papa. No, ellos decían: vamos a traer 20 pasteles, 20 empanadas, porque mi papá, él nos puede ayudar con eso. Y no lo dudaban.
porque sabían que el papá respondía. Así es nuestro Padre Celestial, mi hermano. Cuando yo leo su palabra, aprendo a conocerlo y veo cómo Él desde el comienzo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ha estado sosteniendo a su creación, ha hecho cosas sobrenaturales, ha traído respuesta a aquel que le busca. Y hoy entonces puedo decir: Señor, yo permanezco en tu palabra y sé que lo que está allí escrito no es solamente letras, no es solamente un texto, es palabra viva. Y por ser palabra viva, puedo levantar mi voz, aleluya, y creer que si tú dices allí que sanas, tú sanarás, que si tú dices allí que provees, tu provisión no faltará, que si tú dices allí que vas a estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin, puedo tener la certeza que aunque esté pasando por angustia, tu presencia me sostiene, me da fuerzas, y un milagro en el tiempo perfecto de Dios sucederá en nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Pero también nos da otro consejo. Versículo 9. Como el Padre me ha llamado, así también yo os he llamado. Permaneced, una vez más, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tenemos entonces ahora que permanecer en su amor. No el amor a la medida del hombre, no el amor a la medida del cual tal vez hemos sido enseñados, un amor condicional, un amor que espera lo suyo, un amor que se da dependiendo del interés que pueda producir o el resultado que pueda obtener al brindar ese amor. Eso es lo que caracteriza mucho del amor que nosotros podemos profesar. Amamos al que me cae bien, amamos al vecino que es buena gente, amamos al que de pronto siempre aplaude mis decisiones, amamos al que nunca me juzga, al que nunca me critica. Pero Dios dice su palabra que amó a todo el mundo de una manera que nosotros no nos podemos imaginar, al punto de entregar a su único hijo para que muriese en la cruz del Calvario por ti y por mí, no pidiendo nada más, sino que nosotros le amemos a Él y aceptemos ese sacrificio allí en la cruz. Entonces, mi querido hermano, nosotros como pueblo de Dios debemos aprender a permanecer en el amor según en el modelo del Señor. Ese amor que no es jactancioso, ese amor que no busca lo suyo, ese amor que no se envanece, ese amor que todo lo soporta, que todo lo cree, ese amor que permanece aún después de los tiempos, mi querido hermano. Cuando aprendemos a amar así, entonces podremos amar al prójimo. Cuando aprendemos a amar así, podemos empezar a obedecer ese hermoso mandamiento de que debemos amarnos los unos a los otros. Y cómo nos falta hoy, amado hermano, amada hermana, amigo que me escucha, amar con un corazón sincero. Amaos, dijo el Señor, los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. No puso un acondicionamiento de raza, no puso una condición de posición económica, no puso una condición de posición social, no, solamente amarse los unos a los otros. Pero hoy, mi hermano, aún nosotros, los que profesamos el nombre del Señor, hemos olvidado amar verdaderamente los unos a los otros. Es fácil amar a los que nos aman, pero el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ¿qué razón tiene amar a los que te aman? Eso es fácil. Amar al que nos ama es fácil. Pero el Señor Jesús les dice:
amen aún a sus enemigos. Y eso en las palabras del Señor Jesús causó mucha sorpresa a los que estaban escuchando aquel mensaje. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo es posible que esto suceda? Pero cuando creemos que Dios está con nosotros y que Él es amor y que Él nos amó primero a nosotros, podemos decir: yo también entonces estoy capacitado para amar aún a aquellos que no nos aman a nosotros, y así poder cumplir con esos mandamientos que el Señor nos ha dado. Mi querido hermano que me escucha en esta noche, yo le invito para que podamos permanecer en Él, para que estemos aferrados a Él. Yo sé que muchos de ustedes pueden estarla pasando mal hoy precisamente. Yo sé que muchos hemos menguado en nuestra búsqueda del Señor porque nos hemos tenido que reinventar, que es la palabra de moda, en nuestro devocional, en nuestra vida espiritual, porque no nos podemos congregar en un lugar. Ahora nos toca usar estos medios y a muchas personas no nos puede caer bien eso. Nos puede causar tristeza, nos puede poner en una posición en la cual nos sentimos fríos espiritualmente, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados tal vez, pero es allí donde necesitamos permanecer en Él. Note usted que siempre cada texto, cada palabra, cada versículo inicia diciendo permaneced. ¿Por qué haría tanto énfasis entonces el escritor del Evangelio de según San Juan en esta palabra permaneced, permaneced, permaneced? Porque cuando nosotros permanecemos en algo, sin lugar a dudas lo podemos obtener. Hace tantos años aquel ejército mal armado, mal vestido, logró la victoria para nuestra nación que hoy podemos disfrutar porque permanecieron en un ideal. Tú y yo no estamos luchando contra fuerzas humanas. Nosotros vamos por una ciudadanía en el reino de los cielos. Cuando el Señor venga y podamos ir a su encuentro, y es allí donde los que hemos permanecido en su palabra, donde los que hemos permanecido en su evangelio, donde los que hemos permanecido en su amor, podremos decir: lo logramos. Logramos la victoria, logramos pasar las dificultades, logramos pasar las situaciones. Valió la pena ser un hombre, una mujer que permaneció pegado al Dios de los cielos. Así que, mi querido hermano, permítame hacer en esta noche una oración, porque tal vez las situaciones nos han menguado y nos ha costado permanecer en el Señor. A veces es más fácil no permanecer que permanecer, yo sé que sí, pero hoy pidámosle al Señor que nos ayude a permanecer en su palabra, en su amor y en su evangelio. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por tu palabra, porque a través de ella tú nos enseñas que vale la pena permanecer en ti, Señor, que vale la pena estar aferrado a ti, Señor, y ser un pámpano que permanezca pegado, Señor, para que dé fruto y dé mucho fruto, para que podamos, Señor, que nuestras oraciones sean escuchadas, para que podamos amar a nuestro prójimo, para que podamos ser considerados tus amigos, para que podamos, Señor, tener vida y vida abundante. Padre poderoso, hoy, Señor, te pido, ayúdanos a permanecer en tu evangelio, ayúdanos a permanecer en tu palabra, ayúdanos a permanecer en tu amor, Señor, que cada vez, Padre, que enfrentemos situaciones difíciles, podamos estar seguros que tú prometiste estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el último de ellos, cuando estamos permaneciendo en ti, mi Señor Jesús. Padre, te doy gracias
por la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de mis amigos, de mis amigas esta noche, Señor, allí en ese lugar donde están reunidos en este momento. Trae bendición a su vida, Padre, que esa llama que has encendido en sus corazones por medio de tu Espíritu, Señor, no se apague, que esa llama que has puesto en sus vidas, Señor, no mengue, sino que por el contrario, cada día sea avivada por el poder de tu presencia, Señor. Ayúdanos, te lo pido, precioso Señor, a permanecer en tu evangelio, a permanecer en tu palabra, a permanecer en tu amor, Dios, porque vale la pena, Señor, estar firmes contigo, mi Dios eterno. Padre, muchas gracias te damos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sigamos clamando, sigamos siendo responsables con el cuidado de nuestra salud, pero eso sí, no dejemos de creer que el Señor es nuestro escudo y nuestro guardador. Dios los bendiga poderosamente.